Bienvenidos los que ya están conectados, los que se van a conectar y los que verán este tiempo de oración luego y en otras plataformas. Hoy Dios ha puesto en mi corazón que oremos por todas las naciones. No es un secreto para nadie que la tierra está siendo estremecida y que Dios está tocando la tierra para que nos arrepintamos y nos volvamos de nuestros malos caminos. Siempre Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que Él hace y que Él permite en nuestras vidas, y siempre y cuando tengamos en cuenta de que Dios siempre tiene un propósito y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, vamos a salir en victoria porque siempre vamos a tener nuestra confianza puesta en Él. Saludos a todos los que se están conectando: Jessica, Elida, Lice. Saludos a todos los que están conectados y a los que van a ver esta transmisión después. Vamos a esperar que se conecten un poco más. Pero antes de orar por las naciones y antes de leer la palabra previa a la oración por las naciones, quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 9 al 11. Y dice así la palabra de Dios: ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Así Abraham y Lot se separaron, porque había contienda entre sus pastores, porque tenían mucho ganado y muchos bienes. Y procuró Abraham separarse de Job y se lo propuso, pero Job escogió la mejor tierra. Sin embargo, Abraham aceptó porque sabía que era necesario esa separación. Yo no sé de quién Dios necesita que hoy tú te separes, de qué Dios hoy necesita que tú te separes. Pero quiero contarte que cuando yo me reconcilié con el Señor, Dios me separó no solo de cosas, sino de personas. Personas que tal vez desde ese instante dejaron de formar parte de mi vida y a lo mejor nunca más vuelvan a formar parte de mi vida, como personas que sé y espero en Dios que sea temporal, que esas amistades vuelvan y que sea solo por un tiempo esa separación. Pero a veces es necesario que nosotros, para poder entrar en los propósitos de Dios, para poder entrar en el plan perfecto que Dios tiene para nosotros, tengamos que separarnos de algo. Tengamos que entender que no podemos seguir caminando al lado de esa vanidad, al lado de ese egoísmo, de esa falta de perdón, de cualquier situación que esté impidiendo que entres en el propósito de Dios. También puede ser una persona, sí, también puede ser una persona que Dios hoy te está pidiendo que te apartes o te separes de esa persona, así como Abraham y Lot tuvieron que separarse para poder continuar, ambos inclusive, con su propósito, porque no era que Lot era malo, o no era que no podían seguir juntos, simplemente que era el propósito de Dios, que desde ese día,
si lees el capítulo 13, a partir de ese momento ellos se separaran. Y así Dios hoy puede estarte pidiendo que tienes que separarte de algo o de alguien. Y mientras meditaba y esperaba la hora de este tiempo de oración, Dios ponía eso en mi mente. Y de hecho traía a mi mente una persona de la cual tuve que separarme para poder continuar en el propósito de Dios. Y yo decía, es increíble, Señor, cómo tú haces cada una de las cosas. Y si vamos a la palabra, a Génesis 13, cuando Abraham le propone a Lot que deben separarse porque los pastores están peleando, porque nuestros ganados se están mezclando, y Abraham fue tan bondadoso que le dijo a él, escoge, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. O sea, que no es que tenemos que separarnos de las personas con las que hoy Dios no quiere que tengamos contacto. ¿De qué te estoy hablando? Que si tú estás tratando de buscar de Dios, si tú estás tratando de continuar tu relación con Dios, es posible que hayan personas en tu vida que no vayan a no vayan a permitir que tú crezcas, que sean piedra de tropiezo para tu crecimiento espiritual. De eso es que te estoy hablando. Y tal vez Dios necesita una separación, separarte del mundo, separarte de lo que te rodea, separarte y apartarte para que puedas entender el propósito de Dios en tu vida, puedas entender lo que Dios quiere para tu vida. Por eso hoy yo te traigo esta palabra de parte de Dios para que medites en ella y leas el capítulo 13 de Génesis, de cómo Dios permitió la discordia entre los pastores de Lot y de Abraham para que ellos pudieran ser separados y Abraham pudiera continuar con su propósito y alcanzar todas las promesas que Dios tenía para su vida. Esta enseñanza, esta corta enseñanza, Dios la ha puesto en mi corazón. Sé que es para alguien de las personas que estamos conectadas. Sé que es para alguien que necesitaba escuchar esto. Porque hoy vamos a orar. Wow, si quiero a Dios en mis pensamientos. Sí puedes tener a Dios en tus pensamientos. Puedes, de hecho, cuando tengas pensamientos que sean contrarios a la voluntad de Dios, que no se alineen a la palabra de Dios, ponlos cautivos a la obediencia de Cristo. Renuncia a esos pensamientos que te alejan de Dios y anhela que tus pensamientos sean los pensamientos de Cristo. Yo estoy segura que Dios lo va a hacer porque Dios es bueno y porque Dios quiere que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros alcancemos el propósito que Él tiene para nosotros. Y yo sé que cuando le pedimos, y yo sé que cuando anhelamos, y yo sé que cuando vamos con un corazón de hijo contrito y humillado a los pies de Él, Él nos va a escuchar y nuestras oraciones que son alineadas a su propósito, que son conforme a su voluntad, se van a cumplir en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros, pero se van a cumplir. Pues hoy vamos a orar por las naciones. Dios ha puesto en mi corazón que oremos juntos por las naciones. La palabra de Dios dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está presente. Y yo sé que esta presencia que yo siento en este momento, aquí en mi humilde casa, sé que ustedes pueden sentirla en su casa en este momento, y allí vamos a estar en el mismo espíritu, y allí vamos a estar orando a nuestro Padre que está en los cielos, por la tierra, por las naciones. Vamos a orar por Afganistán, vamos a orar por Cuba, por Venezuela, por Colombia, por España, por Estados Unidos, por Haití, por Guatemala. Son todos estos países los que a lo largo del día ustedes mismos han colocado en las historias por los cuales oremos, y eso lo vamos a hacer. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el capítulo 3 del libro de Jonás.
Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Estamos en unos tiempos donde nosotros estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, donde nosotros estamos viendo que lo que habla Dios en su palabra en Mateo 24 se está cumpliendo. Estamos escuchando rumores de guerras, estamos viendo lo que está aconteciendo actualmente en Afganistán, donde este grupo de personas están haciendo de las suyas en este territorio. Estamos viendo cómo en parte de Europa hay fuegos que no apagan. Estamos viendo la opresión que vive el pueblo venezolano. Estamos viendo Colombia como también está siendo estremecida, España, Haití en medio de este terremoto que aconteció no menos de 2 semanas. Y así cada uno de los países, Cuba también, un país que ha sido reprimido por muchos años. Y sin embargo, cuesta creer, pero hay personas que no han entendido que Dios está dando cada una de estas señales para que nosotros lleguemos al arrepentimiento y entendamos que estamos en los últimos tiempos, que estamos en la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estamos en la espera de que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada. Y es un tema que a muchas personas no les gusta que se hable, que a muchas personas no les gusta hablar, pero que es necesario que se hable, es necesario que hombres y mujeres de Dios se levanten a decir: Cristo viene, Cristo te ama, Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque es necesario, dice el Mateo 24, dice también que no quedará criatura que haya escuchado de este evangelio. Y si tú y yo hemos sido llamados a predicar el evangelio de Cristo, nosotros de una u otra forma tenemos que ser fuertes y valientes y esforzados y hacerlo, porque Dios pondrá en tu boca y en mi boca las palabras que sean necesarias para llevar a todos los que nos escuchan a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento con un corazón contrito y humillado, para que las almas puedan ser rescatadas. Entonces Jonás entró y caminó por toda esta nación de Nínive, diciendo que en 40 días Jehová destruiría la tierra de Nínive. Y entonces, pero los hombres se apercibieron. Los hombres de esa nación entendieron y proclamaron ayuno. Esas personas entregaron y creyeron a Dios. Dice exactamente así. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Entonces yo pienso que es un tiempo en el que están viviendo todas las naciones de la tierra, donde es necesario que creamos a Dios. Dios nos está dando las señales, así como Dios mandó a Nínive, mandó a Jonás a la tierra de Nínive a decir y a proclamar por toda la tierra, caminando, que esa ciudad iba a ser destruida en 40 días. Así Dios hoy nos está dando las señales
de las cuales nos habla en su palabra en Mateo 24, de que estamos en los últimos tiempos. Si dice la palabra de Dios, escucharemos de guerra, y ciertamente hay naciones contra naciones. Dice, escucharemos de terremotos, y ciertamente están aconteciendo. De hecho, no solo el de Haití, si vamos a estos años anteriores, escucharemos de pestilencia, y llevamos 2 años y algo con un virus que está destruyendo y que se ha llevado muchas personas y que ha destruido familias enteras. Naciones han sido estremecidas por esta pandemia. Entonces, si nos vamos detalladamente por cada versículo, por cada palabra de la cual Dios nos habla en Mateo 24, nos vamos a dar cuenta de que realmente Dios nos está hablando, que Dios nos está hablando en su propia palabra. Así como mandó a Jonás, la palabra de Dios nos habla y nos da las señales de que es tiempo, de que entremos en ayuno, de que le creamos a Dios, de que clamemos a Dios por la salvación de nuestras almas, por la salvación de nuestras familias, por la salvación de nuestras naciones, por la salvación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo de Dios que está siendo distraído con las cosas de este mundo. Estamos siendo distraídos de una y otra manera. Scarlett pregunta, ¿cuándo sale Rescate de Almas en internet? Rescate de Almas está disponible en Amazon. En cualquier país donde estés que puedas comprar en Amazon, lo puedes adquirir. En Venezuela estamos pronto a distribuirlo, y Rescate de Almas 2 sale en el nombre de Jesucristo a partir del 20 de octubre. Entonces, si nos vamos a la palabra de Dios y nosotros decimos, wow, Dios siempre alerta, dice la palabra de Dios, que nada ocurrirá sin que Él lo revele a sus profetas. Dios nos ha revelado con su propia palabra desde el principio. Nos ha dicho cómo van a ser los últimos tiempos. Y si estos tiempos que estamos viviendo a ustedes no se les parecen a esos últimos tiempos de los cuales habla la palabra de Dios en Mateo 24, yo les pido que por favor oren y lean y pidan a Dios revelación, porque ciertamente son señales que se están cumpliendo, son señales que están cumpliéndose literalmente, están aconteciendo en Europa. Ciudades enteras, Grecia está siendo atacada por un incendio. Las naciones, Cuba está casi que en una guerra civil. Venezuela está en una crisis económica, social, política. Es una crisis existencial muy grande que vive esta nación. Y si así nos paseamos por todas las ciudades, los países por los cuales hemos decidido orar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de que ciertamente la tierra está siendo estremecida, sin dejar a un lado la pandemia, que ha sido un tiempo que es para que nos para llegar al arrepentimiento, para que podamos entrar en un arrepentimiento como entró este pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive, cuando Jonás recorrió las calles y empezó a decir que 40 días Dios destruiría esa tierra, ellos inmediatamente entraron en ayuno, ellos inmediatamente entraron en un arrepentimiento, ellos inmediatamente entraron a buscar la presencia de Dios, para buscar el perdón de sus pecados, el perdón de sus fallas, el perdón de sus errores, para enderezar sus caminos, para que Dios sanara su tierra. De hecho, es impresionante porque dice así: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. O sea, hasta el rey, hasta la máxima autoridad de esta ciudad pudo entrar en un arrepentimiento. Yo declaro en el nombre de Jesús que los gobiernos de las naciones
entran en un arrepentimiento también, tienen encuentros con Dios que les permiten ver sus errores, que les permiten regresarse de sus malos caminos, en especial a los gobiernos de Colombia, de Venezuela, de Guatemala, a todos los gobiernos de Nicaragua, a los gobiernos de los países latinos que están, sobre todo Perú también, que está entrando en esta nueva etapa, que estos gobiernos puedan arrepentirse de sus malos caminos, puedan entender que no están haciendo la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo los redarguya y entren en un arrepentimiento. La palabra de Dios dice que si nosotros oramos por los gobiernos, podremos vivir en armonía y en paz. Y creo que el pueblo de Dios esto no lo ha entendido, porque se ha dejado influenciar por las cosas de este mundo, se ha dejado influenciar porque los gobiernos son malos, pero aún ellos sean malos, nosotros debemos orar por ellos. Pero ¿cómo vamos a orar? Vamos a orar en la posición de justos, vamos a orar correctamente, y vamos a orar es porque tengan un encuentro con Dios, el Espíritu Santo llegue a sus vidas, ministre a sus corazones y ellos lleguen a un arrepentimiento. Sabemos que las autoridades en la tierra tienen peso y nos pueden afectar como naciones. Por eso nosotros tenemos que cancelar todo pacto que no venga de parte de Dios, en el que se vea involucrado los gobiernos de nuestras naciones. Es importante que nosotros como hijos de Dios empecemos a entender y a discernir qué tenemos que hacer para que la tierra pueda ser sana, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas 7:14, creo que es, segunda de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo se humillare, se arrepintiere de sus pecados, se volviera de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Nosotros tenemos que hacer algo como hijos de Dios, como pueblo de Dios entendido, y es orar, es arrepentirnos, es pedir perdón por los pecados de nuestras naciones, es pedir perdón por lo que está aconteciendo en el mundo que no agrada a nuestro Padre. Nínive iba a ser destruida porque era un pueblo que no estaba haciendo la voluntad de Dios, y por eso Dios mandó a Jonás para decirles que en 40 días iban a ser destruidos. Ciertamente Dios ya había tomado una decisión, había decidido llevarles las noticias y 40 días después destruirlos, pero aconteció que cuando aquel pueblo escuchó a Jonás gritar y decir: en 40 días Dios destruirá esta tierra, le creyeron a Dios, ayunaron, oraron y se volvieron de sus malos caminos. Y no conforme con eso, fue tan maravilloso que el rey, la autoridad de esa nación, también le creyó a Dios, también se volvió de sus malos caminos, y pudo Dios sanar la tierra, y pudo Dios sanar esta nación. Yo declaro que esta revelación, este entendimiento nos llena de la presencia de Dios, y podemos orar correctamente por las naciones, y podemos orar correctamente para que Dios tenga misericordia, para que su misericordia nos alcance cada mañana, y para que el impío, el que no está creyendo en Dios, el ateo, pueda ser ministrado por el Espíritu Santo. La única forma de que estas personas que ocupan los gobiernos de las naciones, que están siendo influenciados por fuerzas demoníacas, por potestades de las tinieblas, la única forma de que ellos se vuelvan de sus malos caminos es que el Espíritu Santo ministre sus corazones, es que Dios toque sus corazones, es que tengan un encuentro personal con Dios. Pero para que eso acontezca, debemos orar por ellos. Para que eso acontezca, debemos orar por esto. El pueblo de Dios tiene que entender que lo que no se ora, así Dios tiene mucha voluntad agradable, buena y perfecta para que se cumpla en tu vida y en mi vida. Pero si nosotros no oramos,
no van a ocurrir. Es por eso que tenemos que orar. Jesucristo le dijo a sus discípulos aquella noche, no pueden orar, ni una hora pueden orar. Y se fue y volvió y otra vez estaban dormidos. Es increíble cómo nosotros los seres humanos nos rendimos y no oramos y no estamos en la capacidad de orar. No tenemos la capacidad de orar por un tiempo necesario, orar correctamente. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Yo creo que es el tiempo de que Dios active a muchas personas que tal vez me están escuchando, que van a escuchar esto después. Los active en oración. Es tiempo de que nos activemos a orar. Es tiempo de que nos activemos a buscar a Dios sobrenaturalmente, a creer en su poder sobrenatural. Si Dios lo pudo hacer en aquel tiempo con la tierra de Nínive, yo estoy segura que lo puede hacer en estos tiempos. Dios lo puede hacer. Él es Dios, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice la palabra de Dios que todo pasará menos su palabra, y nosotros tenemos que creer que vamos a ser salvos, que vamos a ser sanos, que el día en que Jesucristo llegue no nos va a agarrar de sorpresa, sino que vamos a tener nuestras lámparas llenas de aceite fresco. Pero ¿qué es esa lámpara? ¿Qué es ese aceite fresco? Esa lámpara, ese aceite fresco es tu oración. Es tu comunión con Dios, es tu adoración, es que tu casa sea un altar de Dios 24/7, es que tú puedas vivir y permanecer en la presencia de Dios. Esa es tu lámpara, ese es el aceite que va a llenar tu lámpara. Por eso es que es necesario que tú tengas dominio propio y empieces a buscar a Dios correctamente. Estamos en un mundo que está siendo estremecido. Saludos a todos los que se están conectando. Estamos en un mundo que está siendo estremecido. Yo leía las noticias de Afganistán y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que eso esté aconteciendo en estos tiempos? Oh Padre, ¿cómo es posible que esas personas? De hecho, vi una imagen de un avión. Decía la noticia, no sé si estaba correcta porque estaba en inglés, pero lo que pude leer decía que el avión llevaba 5 veces más de la carga que necesitaba, de la carga que normalmente debería llevar. Yo decía, si esas personas estuvieron dispuestas a montarse en ese avión que podía caerse, que podía explotar, que no estaba en las condiciones, y ellos prefirieron eso. Yo digo, Señor, el mundo ciertamente está buscando donde no es. Ciertamente estamos queriendo soluciones temporales. Estamos queriendo soluciones que vengan del hombre. Y nosotros lo que necesitamos es, como hijos de Dios, humillarnos delante de la presencia de Él, arrepentirnos. Y Dios algo va a hacer. Algo Dios va a hacer. Y cuando nosotros estemos preparados para la venida de Cristo, Cristo va a venir. Cristo va a venir cuando tú y yo estemos preparados, cuando tengamos esa lámpara llena de aceite fresco y no seamos como aquellas novias que no estaban apercibidas. Dice la palabra de Dios que los tiempos serán acortados, porque si no, ni los escogidos. O sea, que tú y yo, que tenemos un corazón que ama a Dios y sabemos que yo sé que soy un remanente de Dios, yo sé que soy una escogida de Dios, yo sé que soy la hija de Dios y tú también lo eres. Y si tú estás entendido de esto, tú tienes que pelear la buena batalla de la fe, tú tienes que procurar estar preparado ante los tiempos que se avecinan. Y si tú eres un hijo de Dios y si tú crees en Jesucristo, tú sabes a quién estás esperando y qué estás haciendo. ¿Realmente te has preguntado si Cristo viniera hoy?
partiríamos con Él. No es si pintas tus labios, si te maquillas, si no te maquillas, si usas falda o no usas falda, si usas pantalón o no usas pantalón, si usas arete o no usas arete. No. Se trata de tu santidad, de tu comunión con Dios, de que seas templo y morada del Espíritu Santo, de que Dios te vea agradable, de que tu vida sea una ofrenda con olor fragante a los pies de Cristo. De eso se trata. Y nadie puede cambiar a nadie más que el Espíritu Santo de Dios. Nadie va a transformar a nadie. Y si alguien quiere transformar a alguien y logra algo con sus propias fuerzas, eso es temporal. El único que sana, que salva, que restaura, que levanta, que regala nuevas vidas, que te da identidad, es Dios. Dios es el único que puede sacarte de esas cárceles espirituales donde tú estás. No nos dejemos llevar por las cosas de este mundo, porque no somos de este mundo. Somos nuevas criaturas en Cristo, somos testigos de Cristo en esta tierra. Y eso es lo que tenemos que reflejar, que somos partícipes del amor de Dios. Jesucristo vino por pecadores. Jesucristo vino por esas mujeres que hoy están en un prostíbulo. Mientras tú y yo estamos aquí hablando de la palabra de Dios, hay mujeres que se están prostituyendo en el mundo entero. Unas obligadas, unas por voluntad propia, simplemente porque no tienen a Cristo en su corazón. Hay personas que hoy están pensando terminar con su propia vida porque no tienen a Cristo en su corazón. Por eso es que es necesario que nosotros, los que sí tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que estamos en pruebas, en aflicción, en proceso, pero aún así nos levantamos a hablarle a alguien para que llegue la salvación a su vida. Nosotros somos responsables de que el Evangelio de Cristo llegue a toda criatura y se sigan cumpliendo las señales que ya hemos hablado de Mateo 24. Es por eso que yo te invito a que tengas una relación íntima con Dios, a que experimentes el secreto con Él, a que experimentes sentir su presencia aun cuando estás dormido o dormida. Eso es lo que Dios espera de nosotros y quiere para nosotros. De eso se trata. Esa es la verdadera paz. Esa es la verdadera prosperidad. Esa es la verdadera vida que Dios quiere para nosotros. Pero no depende de más nadie, solo de ti. De que no mires a tu alrededor, ni tus circunstancias, ni tus condiciones. No necesitas dinero. Dice la palabra de Dios en alguna parte, no recuerdo exactamente el capítulo ahorita, ni el libro, que dice que no necesitas pagar para entrar en la presencia de Dios. Solo necesitas tener un corazón contrito y humillado y anhelar un encuentro vivo, verdadero, un encuentro real, para que podamos ser cristianos reales, con aflicción, con pruebas, con procesos, pero en victoria.
para que podamos ser cristianos que en medio de una tormenta podemos confiar del que el que está con nosotros no nos va a dejar ahogarnos. El que está con nosotros va a entrar al horno de fuego y nos va a entregar la victoria, convencidos de que aún estando con los leones no podrán comernos. Seamos como Daniel. Daniel lo conocían porque oraba 3 veces al día. A Daniel lo conocían porque era fiel al Dios en el que creía. Que no te conozcan por chismosa o por chismoso o por anyway, por cualquier cosa. Que te conozcan porque eres hijo e hija de Dios. Que cuando camines no necesites hablar y las personas sepan que hay algo en ti que marca la diferencia y es el Espíritu Santo de Dios. Anhela la santidad, anhela vivir en santidad, no por el mundo, no por la iglesia donde te congregas, no por lo que van a decir tus familiares, sino para agradar a Dios, que te amó primero, que tiene promesas grandes para tu vida. Sin santidad nadie verá al Padre, pero ya nadie predica de santidad. Mas, sin embargo, yo declaro en el nombre de Jesús que hoy viene sobre ti un anhelo de corregir todas esas cosas que tú sabes que están mal en tu vida. Y vas a poder orar y tus oraciones van a poder ser contestadas. Porque cuando somos templo y morada del Espíritu Santo. Hola Joalis, ¿cómo estás? Saludos. Cuando somos templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva a la oración correcta y esas son las oraciones que Dios contesta, porque de seguro están conforme a su voluntad. Tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que madurar como hijos de Dios, para que Dios pueda confiar los tesoros del cielo en cada uno de nosotros. Vamos a orar por todas las naciones. Vamos a orar por Afganistán, por Cuba, por Venezuela, por Colombia, por España, por Estados Unidos, por Haití, por Guatemala. Vamos a orar por todas las naciones de la tierra, aún las que no hemos nombrado, para que Dios sane la tierra y para que el amor que en muchos se ha apagado vuelva a nacer, renazca en toda la tierra el amor de Dios. Ese amor que tú y yo conocemos, que un día nos rescató de la depresión, de la tristeza, de la soledad, de la angustia, del maltrato, de los gritos, del desorden. Ese Dios está vivo. Y así como lo hizo conmigo, lo hace contigo y lo ha hecho con muchas personas que han decidido creerle. Oremos. Señor Jesucristo, gracias Padre, porque tu palabra dice que donde 2 o más se reúnen en comentarios, tú estás presente, Señor. Tu palabra dice que si nos ponemos de acuerdo en esta tierra, Señor, tú así lo harás en el cielo, Padre. Tú lo harás, Padre Santo. Señor, venimos a orar por la nación de Afganistán, Señor. Mira, Padre, las mujeres, los niños. Mira, Padre, los ancianos, las personas inocentes que están dentro de este país, Señor. Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Señor, no permitas que vivan en represión. No permitas que vivan en angustia, Padre. No permitas que vivan en encierro. Oh Señor, Padre Santo, liberta esta nación, Señor.
Señor, yo sé, Padre amado, que todo esto que está aconteciendo en el mundo es necesario. Dice tu palabra que esto no será el fin, pero que es necesario que esto acontezca. Mas sin embargo, que cuando ya no quede una criatura sobre la tierra que no haya escuchado del Evangelio de Cristo, ahí será el fin, Señor. Señor, por eso yo me atrevo a orar por las naciones, Señor. Señor, mira estas personas que hoy, Señor, no tienen amor en su corazón y desmedidamente, Señor, matan, maltratan. Oh, Señor, ayúdalos, Padre, para que salgan de esa condición. Señor, tú eres un Dios sobrenatural, un Dios, tal vez nadie ha orado por ellos, Señor. Pero hoy estamos aquí y oro por ellos, Señor, para que tú los corrijas de sus malos caminos, Señor, para que ellos se arrepientan, Señor, y salven su alma, Padre amado. Señor, liberta a la nación de Cuba, Señor. Mira cuántos años tiene Cuba, Señor, siendo un pueblo reprimido, Señor. Señor, limpia la tierra, saca todo lo que no es tuyo de esa tierra, Señor. Desarma toda potestad de las tinieblas que tenga autoridad sobre esta tierra, Señor. Señor, igual en Venezuela, igual en Colombia, Padre. Yo declaro que tú desarmas toda potestad de las tinieblas, todo principado, todo huésped de maldad que tenga autoridad sobre el territorio venezolano, colombiano y cubano, Señor. Hoy, Señor, es roto por la unción, Señor. Hoy es roto por el Espíritu Santo de Dios. Hoy tú desarmas todo plan de las tinieblas, Señor. Mira estos gobiernos, Padre amado. Mira estas personas, Señor, que han endurecido su corazón como Faraón, Señor, para maltratar a los pueblos, Señor. Pero yo declaro, Padre, que tú, Señor, tocas sus corazones, que tú tocas, Padre amado. Tocas los corazones de estas personas, Señor, para que se arrepientan de sus malos caminos, Señor. Señor, para que dejen en libertad al pueblo cubano, al pueblo venezolano, para que cese la represión en Colombia, Señor. Señor, Padre amado, para que tu amor invada estas naciones, Señor. Señor Padre Santo, también oramos por España, por toda Europa, Señor, para que seas tú, Señor, teniendo misericordia, Padre. Liberta a estos pueblos europeos, Señor, de toda idolatría, de toda falsa doctrina, de todo lo que los está separando de ti, Señor. Señor, ten misericordia de toda la tierra, Padre. Señor, oramos por Estados Unidos, Padre, por esta nación, Señor. Oh Padre, donde tú me has traído, Señor, y motivo por el cual estoy agradecida contigo. Bendice esta tierra, Señor. Bendice esta tierra, Señor, que sea siempre la tierra que emana la leche y la miel, Señor. Señor, oramos por el gobierno de los Estados Unidos, Padre. Oramos para que este gobierno, Señor, permanezca, entre, Señor, entre en el temor de Dios. Y Señor Padre amado, no aprueben leyes que vengan en contra de ti, Señor. Señor, que sea un gobierno, Padre, que alguien les hable de ti, Señor. Manda obreros de tu reino a la Casa Blanca de este país, Señor, para que redarguya los corazones, Señor. Así como tú mandaste a Jonás, Señor, Padre Santo, para que hablara en Nínive y aquel pueblo se arrepintió y sus corazones se redarguyeron delante de ti. Así tú mandas, Señor, obreros de tu reino a todas las naciones por las cuales estamos orando, a los gobiernos de estas naciones, Señor, para que tu Espíritu Santo los alcance, Señor, y lleguen al arrepentimiento, Padre Santo. Señor, oramos por Haití, Padre amado. Oramos por todas esas personas que perdieron a sus propiedades, que perdieron sus casas,
casas, que perdieron familiares, Señor. Señor, oramos por los niños, Señor, que quedaron sin familia, Padre Santo. Señor, oramos para que seas tú, Señor, dándole la provisión, Padre amado. Señor, para que seas tú, Señor, removiendo esos escombros, Padre. Para que seas tú, Señor, sanando esa tierra, Señor. Perdona la tierra de Haití, Padre Santo. Perdónalos, Padre, perdónalos perdónanos a todos, Señor, porque como dijo tu Hijo Jesucristo, no saben lo que hacen, Señor. Oh, Señor, te damos gracias porque sabemos, Padre, que tú te vas a glorificar. Que tú te vas a glorificar, Señor, y que tu iglesia, Señor, va a ser guardada por ti, Padre Santo. Señor, yo oro para que todos tus hijos extendidos en esta tierra, Señor, sepan que si habitan el abrigo del Altísimo, morarán bajo la sombra del Omnipotente y nada podrá tocarlos. Señor, yo declaro, Padre amado, yo oro, Señor, por todas las naciones, Señor, que de una u otra forma están en la idolatría, Señor, que de una u otra forma, Señor, han caído como el pueblo de Israel en el desierto en idolatría, Señor. Se han ido, Señor, a falsos dioses, Padre, y no tienen la mirada puesta en ti, Señor. Yo declaro, Padre, que tú redarguyes los corazones, llegan a un arrepentimiento, te buscan correctamente, Señor. Yo declaro, Padre, que tú lo haces de una u otra forma, Señor. Tú activas obreros tuyos de tu reino en todas las naciones, Señor. Tú activas, Señor, obreros valientes, obreros disponibles, Señor, obreros con gracia, con unción, Señor. Yo declaro, Señor, que tú unges a tus hijos disponibles alrededor de la tierra, Señor, a esos que están dispuestos a decir Cristo te ama, a esos que están dispuestos a decir Cristo viene, a esos que están dispuestos a decir Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tú los unges, Señor, con tu Espíritu Santo y tú los envías, Señor, a las naciones, Padre, para que le hablen a los gobiernos, Señor, y ellos puedan tener temor santo, arrepentirse de sus pecados, Señor, y volverse de sus malos caminos, Padre, como lo hizo aquel rey en Nínive cuando Jonás entraba y decía que Dios iba a destruir esa tierra en 40 días, Señor, y aún él, siendo la autoridad, se paró de su silla y pidió perdón, Señor, y rasgó sus vestiduras delante de tu presencia, Señor. Señor, declaramos que los gobiernos de Cuba, los gobiernos de Venezuela, de Colombia, de Afganistán, de Estados Unidos, de Haití, de Guatemala, de Nicaragua, Señor, ellos se vuelven a ti. Yo activo en el nombre poderoso de Jesucristo obreros de tu reino con tu gracia, tu misericordia, Señor. Entran en las casas de estos gobiernos, Señor. Entran, Padre, a predicar tu palabra con autoridad, con poder sobrenatural, Señor. Y milagros, si tienen que ver milagros, Señor, si tienen que hacer tus hijos cosas como lo hizo el profeta Elías, Señor. Oh Padre Santo, lo harán con el propósito, Señor, de que ellos vean que tú eres un Dios real, el único Dios, el único verdadero, el único que mandó a su Hijo Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, Señor. Yo lo declaro, Padre, yo declaro, Señor, obreros de tu reino, activados en cada una de las naciones, Señor. Tu palabra dice que cuando el profeta Elías dijo, Señor, estoy solo, ya no quedan profetas, tú le respondiste, Señor, no eres el único. Hay 7,000 que no han doblado rodillas delante de falsos dioses. Hay 7,000 que se han mantenido firmes y los he tenido guardados. Señor, tú hoy sacas esos obreros, Padre. Hoy tú sacas esos obreros de tu reino y los distribuyes en las diferentes naciones, Señor. Y ellos, así como el profeta Elías, Señor, tú harás a través de ellos milagros, prodigios, Señor.
Y los gobiernos de los países, Señor, sabrán que tú eres Dios, Señor. Sabrán que tú eres real, Padre. Oh, Señor, yo declaro, Padre Santo, que tu misericordia nos arropa de día y de noche, Señor. Que tu misericordia, Señor, que es grande, siempre nos va a guardar. Señor, cubre con tu sangre preciosa a todos tus hijos en la tierra, a ese pueblo, Señor, escogido por ti, Señor. Ya tú has escogido a tu pueblo, Señor. Señor, si hay, Padre amado, en prostíbulo, en cárceles, en drogas, en alcohol, en condición de calle, hijos tuyos, Señor, que necesitan ser rescatados, Señor, aquí yo me levanto a orar por ellos, Señor, para que mi oración, Señor, sea considerada por ti y tú mandes obreros, Padre amado, a cada uno de ellos, para que ellos, Señor, se arrepientan, oh Señor, porque ciertamente son tus hijos, pero están en los lugares equivocados. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, lo declaramos, Señor, y sabemos que tú lo vas a hacer. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración. Te damos gracias, Señor. Bendice la vida de todos los que se han conectado. Bendice la vida de todos los que van a ver esto después, Señor. Bendice la vida de cada uno de sus familiares, Señor. Te damos gracias, Padre, porque realmente tú eres fiel. Que Dios les bendiga y que la presencia de Dios permanezca en sus hogares.